días, Política Fe, que este último mes y el que viene estarán dedicados a las elecciones presidenciales del 28 de julio, abordando procesos de diferentes temas. La invitación de hoy es para examinar los aspectos que corresponden a la observación electoral del próximo proceso. Para ello, hemos convocado un panel de expertos que hoy está conformado por el señor Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, y el señor José Domingo Mujica, coordinador de la red electoral de la Asamblea de Educación. Antes de iniciar, como siempre, nuestra invitación es a que consulten nuestras páginas, la institucional cepicucap.edu.be y nuestra revista de análisis político y actualidad politicaucap.net. No se les olvide ubicarnos Política con K porque escribimos la política de una manera diferente y seguirnos en nuestras redes, las que ven ahí en pantalla. Nos encuentran en Facebook, Instagram y X como Política UCAP, para que estén al tanto de todas nuestras actividades, proyectos de investigación, eventos y demás iniciativas. Bueno, concluyendo con la invitación a seguirnos y estar siempre conectados, le voy a dar la palabra al señor Luis Lander, quien inicia este foro. Adelante, señor Luis, bienvenido al Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esperemos que de algo sirva esto que vamos a conversar hoy. Primero que de todo, domingo, porque cuando simplemente los dos tenemos tiempo en este trajín de la observación electoral y algo podemos decir al respecto. Bueno, claramente la legislación electoral venezolana establece que los poderes públicos y las decisiones del presidente se resuelven por la vía electoral. Dice la Constitución y la legislación electoral vigente. Eso no necesariamente en la práctica funciona así, pero eso es lo que dice la legislación electoral vigente. Entonces, por supuesto que caben aquí la pregunta primero, bueno, ¿quién y cómo se garantiza la legitimidad de cualquier proceso electoral? Como argumentaré un poco más adelante, la observación electoral algo tiene que ver con eso. Por supuesto, un factor clave para que las elecciones alcancen un nivel razonable de legitimidad de la confianza. Y de inmediato surge otra pregunta, bueno, ¿cómo se genera esa confianza necesaria para que las elecciones puedan ser asumidas como unas elecciones legítimas? Como sabemos, el sistema electoral venezolano es un sistema altamente automatizado. Prácticamente todas las fases del sistema electoral se hacen de manera automatizada. Y la automatización del sistema electoral venezolano ha sido siempre una fuente importante de confianza. Como seguramente ustedes bien saben, hay gente que se bate contra el piso reclamando que las elecciones debemos regresar a elecciones manuales. Pero también el sistema automatizado de votación para muchos otros, en los cuales particularmente yo me incluyo, digo que también para muchos, entre los cuales me incluyo, el sistema automatizado de votación, que es parte del sistema electoral, no es el sistema electoral completo, es una parte del sistema electoral, puede generar confianza. Y no, por el contrario, lo que dije antes, que para muchas personas generan desconfianza. ¿Y esto por qué? Bueno, en el Consejo Nacional Electoral designado en el año 2021 acordó por decisión unánime de todos sus integrantes la realización de una auditoría a fondo del sistema automatizado de votación que contó con la participación de 10 expertos, esos sí expertos, no como yo, esos sí expertos no son profesionales del campo de la computación, de los sistemas, de todo lo que tiene que ver con esto del sistema automatizado de votación, y que realizó durante unas 7 semanas
una auditoría exhaustiva del sistema automatizado de votación, que revisaron absolutamente todo lo que quisieron revisar y llegaron a la conclusión, los 10 integrantes de esa comisión, que el sistema electoral venezolano es un sistema electoral, la parte automatizada del sistema electoral venezolano, déjame decir la cosa como es un sistema seguro, es un sistema confiable, un sistema robusto y que garantiza que efectivamente el voto es secreto, el voto se transmite bien y el voto se totaliza bien. Esa comisión, además, no fue una comisión que terminó siendo conformada por 10 profesionales de los campos que tienen que ver con la automatización de los sistemas automatizados, pero de perspectivas políticas plurales. Había gente ahí de toda la postura política, porque fue expresamente diseñado para que así fuese. Y esos 10 profesionales de todo asunto, que en política es muy difícil que se pongan de acuerdo en cuanto a esta auditoría, terminaron elaborando un informe que contó con el apoyo de los 10 integrantes sin ninguna disidencia. Bueno, claramente para lograr confianza en un sistema electoral es absolutamente crucial el diseño de la arquitectura de ese sistema electoral. Y en Venezuela, a lo largo de la experiencia en asuntos de elecciones democráticas, que uno puede decir, bueno, las primeras elecciones propiamente democráticas se hicieron en Venezuela en la década de los 40, cuando se eligió una Asamblea Nacional Constituyente en el 36 y luego una elección de la Asamblea del Congreso Nacional y luego una elección presidencial. Básicamente se han usado dos tipos de principios para lograr efectivamente que el sistema sea confiable para la población, para los electores. Uno que podría llamarse como control partidista, que consiste en que la mejor manera de garantizar que se produzcan unos resultados legítimos para todos es que todos los postulantes estén conformando el poder electoral. Que haya de todos los partidos formando parte de las distintas instancias del poder electoral, y eso garantiza que efectivamente se cuiden unos a otros y se garantice la eficiencia del sistema electoral. Ese sistema se utilizó hasta las elecciones de finales de la década de los 80, de la década de los 90 del siglo pasado, del milenio pasado, donde en el momento en que se estaba discutiendo entonces el proyecto de una nueva Constitución Nacional, la Constitución de 1999, existía en el país, y no solamente en el país, pero más o menos un fenómeno global, una fuerte sentimiento antipartido político, y ese fuerte sentimiento antipartido político llevó a diseñar un sistema que su base de confianza fuese otro. No que participaran los distintos partidos políticos en la estructura del poder electoral, sino lo que podría llamarse un sistema de control ciudadano. Es un sistema que en el diseño y lo que está escrito en la Constitución, en aquella época podría haber sonado efectivamente como un buen sistema, una cosa que podría funcionar efectivamente bien. Han pasado los años y hemos sufrido la debilidad de ese sistema en muchos aspectos. Bueno, claramente el control cuando en el sistema de control partidista del poder electoral, ese control partidista se ejercía en que los integrantes de lo que se llamaba en aquella época el Consejo Supremo Electoral se repartían los 5 rectores
entre los distintos partidos políticos de acuerdo a la votación que habían contenido en la elección anterior, y el mismo esquema se utilizaba para los órganos subordinados del sistema electoral. En el nuevo sistema, como también bien sabemos, el intento de lograr efectivamente un control ciudadano del poder electoral viene dado bueno, primero por la manera como se debe elegir el Consejo, los rectores del Consejo Nacional Electoral. Ya no se llama Consejo Central Electoral, sino Consejo Nacional Electoral, que son los 5 rectores y sus respectivos suplentes, postulados primero por organizaciones de la sociedad civil, postulados también por el Poder Ciudadano, es decir, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y por los consejos de facultades de las ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales. Esto, bueno, están los requisitos que están en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, donde deben ser venezolanos, deben ser universitarios, con al menos 10 años de egresado, más de 30 años. Dice la ley, sin vínculo con organizaciones de fines políticos, y eso, una cosa fue de intención cuando eso se redactó como artículo de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que refleja lo que está contenido en la Constitución, pero otra cosa es lo que ha sido la práctica. En la práctica sabemos de candidatos a rectores que para postularse, para ser postulados, el día antes renuncian a su militancia política. Y pretenden que con eso quedan desvinculados de cualquier militancia política. Eso obviamente hemos visto que no resultaba así. La integración de los órganos subalternos se hace mediante un sorteo público, y eso, el sorteo en general funciona bien. El problema con ese sorteo es que, bueno, buena parte de la gente que es sorteada ni siquiera es notificada de eso, no sabe de qué. Mucha gente que sí sabe de la cosa reúne el ejercicio del servicio público y entonces, bueno, se crean mecanismos que no son tan pulcros y tan transparentes para terminar conformando estos órganos electorales subalternos. Y eso se repite, por supuesto, en los miembros del Consejo Nacional Electoral, que en la última versión de la Ley Orgánica de Procesos Electorales del 2009, el único requisito que se le exige a los integrantes de las mesas, o la parte de ser venezolanos, es que sepan leer y escribir. En la legislación anterior se tenía por lo menos que tuviesen formación bachiller, que tuviesen por lo menos bachillerato, porque obviamente las tareas no estoy sugiriendo que acá que haya una discriminación a los que no sepan, a los que apenas sepan leer y escribir, pero obviamente las funciones que requiere un miembro de mesa son un poco más complicadas que simplemente saber leer y escribir. Bueno, el control ciudadano del sistema electoral venezolano no podría decir que bueno, tiene varias patas, como esto que estaba hablando de cómo se eligen los integrantes del poder electoral, pero hay otros aspectos acá que son absolutamente regulares y cruciales de todo proceso electoral. Uno, los testigos electorales. Por supuesto, los postulados a participar en cualquier elección tienen por ley el derecho de proponer testigos para que estén presentes en todas y cada una de las mesas que se instalen en el país, y en la función de los testigos, por supuesto, depende de los intereses electorales del postulado que lo nombra como testigo. Hay un procedimiento que está establecido también en la rutina de la jornada electoral el día que se realicen las elecciones, que es lo que se llama la auditoría ciudadana, que es lo que se hace al final del proceso de escrutinio, y que permite efectivamente que los ciudadanos tengan posibilidad de seguir el rastro a su voto. Ya un poquito más adelante a hablar esto un poquito más en detalle.
Y por supuesto la observación electoral nacional e internacional, que bueno, ayer seguramente todos ustedes están enterados de el discurso que dio el presidente de la Asamblea Nacional en la Asamblea Nacional, donde claramente en una forma que tanto por el contenido como por la forma, digamos, contraviene lo que debería hacer una intervención de una persona de la importancia del presidente de la Asamblea Nacional, que de manera grosera se refirió a la Unión Europea y propuso que se le pidiera al Consejo Nacional Electoral que retirara la invitación a la Unión Europea que viniera, que mandara una misión a Venezuela. Eso es una presión muy fuerte para que efectivamente el Consejo Nacional Electoral desinvite a la misión de observación electoral de la Unión Europea, siendo que la misión, digamos, por varias fuentes hemos tenido conocimiento de que esa misión estaba en proceso efectivo de venir para el 21, para las elecciones del 28 de julio, no el 28 de julio porque la observación tendría que comenzar a hacerla antes, pero que venían pronto. Se pegó. Bueno, en la NOPRE está claramente establecido qué es lo que deben hacer los objetivos electorales. Como dijo ahorita, bueno, tienen que conocer, tienen que ser buenos conocedores del funcionamiento de las mesas electorales para a partir de este conocimiento poder efectivamente defender los intereses del candidato que ellos están representando y por supuesto tener claro para cualquier irregularidad que se pueda cometer, mencionarla de inmediato y reclamarle la posibilidad de que sea enmendada esa irregularidad. La observación electoral nacional tiene funciones distintas. La observación electoral nacional lo que tiene como propósito es efectivamente verificar la marcha de todo el proceso electoral. Nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano, los compañeros de la Asamblea de Educación seguramente opinan lo mismo. Entendemos que los procesos electorales son esos procesos, no son eventos de un día, sino que son eventos que recorren todo desde el momento en que se hace la convocatoria a un proceso electoral. Ahí mismo comienza la necesidad de estar observando el desarrollo del proceso, valga la redundancia. Y entonces, bueno, eso por supuesto que tiene un esfuerzo particular el día de la jornada electoral, y para que la observación de ese día de la elección se haga de buena manera, nosotros solemos hacer, y es lo que se hace en procesos de este tipo, diseñar efectivamente una muestra lo más acabada posible, lo más profesional posible, para que con esa muestra de un número siempre limitado de observadores, nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que en esta oportunidad tener una red de 700 observadores regados en todo el país, pero esos observadores, nosotros le decimos a dónde, qué es lo que tienen que observar, dónde y qué es lo que tienen que observar. No son 700 personas que de buena fe andan dando tumbo por el país y cada quien observando lo que quiere, sino esos 700 observadores
instruidos para que vean un determinado centro electoral y en ese centro electoral, y que cada observador en cada uno de sus centros electorales efectivamente vea las mismas cosas para poder tener en definitiva un estimado de cómo se comporta el proceso electoral en el país. Como aquí. Sí, ya vamos a terminar. Entonces, bueno, ya esto lo mencioné antes, el proceso de las elecciones son procesos y como proceso tiene que no solamente concentrarse en el día, que es muy importante, por supuesto, sino que en todos los múltiples aspectos que intervienen. Y previo a la jornada electoral, cosas que hay que ver que hemos estado nosotros viendo ya a lo largo de este proceso, bueno, la jornada de registro electoral, bueno, la conformación de los órganos electorales subalternos, juntas regionales, metropolitanas, juntas municipales y parroquiales, mesas electorales, las auditorías de la plataforma tecnológica, que es un proceso en el cual se está avanzando ahora, las máquinas de votación, las cartahuellas, las redes de transmisión y totalización son quizás los núcleos principales de esa plataforma tecnológica del sistema automatizado de votación. También previo a la jornada electoral misma, bueno, la publicidad y propaganda tanto de las campañas de los candidatos como del propio poder electoral. El propio poder electoral debería estar haciendo una campaña intensa para que todos los ciudadanos, todos los electores sepan de qué se tratan las elecciones que vienen y sobre todo que pudiera efectivamente el Consejo Nacional Electoral, como ha hecho en otras oportunidades, y ahora no, por ejemplo, hacer fuertes campañas para garantizarle a los electores que el voto es secreto, que el voto se cuenta bien y que ahí no hay irregularidades. Que el Consejo Nacional Electoral no haga campaña en este sentido es una manera indirecta de generar desconfianza. De que no tenemos un buen sistema electoral. Bueno, como digo ahorita, ya esto en función de interno de cada organización que haga la observación electoral nacional, bueno, el diseño de una muestra estadística que permite lo que dije antes, que los observadores vean en un número de centros y que esos centros de alguna manera puedan efectivamente reflejar el conjunto del país. Construir una red de observadores, y esto lo hacemos con una coordinación nacional, coordinadores regionales y observadores, y también la construcción de una plataforma tecnológica propia que permita, para el día de la elección, tener una comunicación fluida entre los observadores y la coordinación nacional para poder efectivamente agregar los datos y sumar y obtener resultados propios. Esto me está saboteando la niña. Aquí está. No, ¿será? Bueno, el día de la jornada electoral, nosotros lo dividimos en varios momentos. Tenemos una observación matutina de cómo se montan las mesas, si se montan bien, cómo. Una observación vespertina, que es en la tarde, para ver cómo ha transcurrido la jornada. Los escrutinios, por supuesto, un momento crucial de la observación. Y también observamos la auditoría ciudadana. Como ustedes saben, luego que se hace el escrutinio, en los centros de votación se hace una selección más o menos funciona así. Cuando es un número par de mesas, la mitad se audita. Bueno, eso es simplemente la papeleta que arroja la máquina, que uno ve si refleja su voto o no, se mete en una urna
y esa urna se cuenta manualmente esos votos y se compara con el acta. Eso se hace en la mitad de la mesa, en el caso de que en el centro sea un número par de mesas, y en el caso de que sea un número impar, se hace la mitad más uno. Eso termina haciendo que en más del 50% de las mesas de votación se hace un conteo manual para contrastarlo con lo que dice el acta que arroja la máquina automatizada. Bueno, como ustedes seguramente saben, hay distintas entidades internacionales, públicas y privadas, entre comillas, que hacen en distintas partes del mundo procesos de observación internacional. En Venezuela, en estos últimos 25 años, han participado diversas organizaciones, la Unión Europea, la OEA, los poderes electorales de América Latina, algunas personas invitadas personalmente, las Naciones Unidas con organizaciones, con tipos de expertos muy puntuales para el día de las elecciones, y en términos privados, organizaciones como IDEA o el Centro CAP. Una preguntita grave. Bueno, yo creo que es importante que aprendamos de nuestra propia experiencia. En el 2021, en las elecciones regionales, hubo un evento especial para la elección del gobernador del Estado Unido. En esa elección ocurrió que los resultados entre el candidato oficialista y el principal candidato opositor fue sumamente estrecha la diferencia, casi empate. Y ese empate permitió, o posibilitó, más que permitió, posibilitó que entre comillas, extravío primero de 5 actas y luego de 3 actas en todo el estado, que no se contabilizaron a lo largo de la primera semana. Con eso era imposible dar un resultado firme de los resultados de selección, porque, repito, los números estaban excesivamente cercanos. Luego, al fin de esa semana, ya el fin de semana siguiente de las elecciones, las actas extraviadas aparecieron, y con las actas extraviadas aparecidas hubo una declaración del Tribunal Supremo de Justicia en el cual se dijo que efectivamente Superlano ganó, pero tenía una inhabilitación política que lo inhabilitaba como candidato. Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia decidió anular esas elecciones y ordenar la realización de una nueva elección. Entonces, bueno, en ese contexto se propuso entonces recordarán que hubo varios nombres sugeridos como posibles candidatos que fueron reiteradamente inhabilitados, hasta que en definitiva se llegó al consenso de parte de las principales fuerzas opositoras de poner como candidato a un ciudadano que había sido, en la misma elección del 2021, proclamado como diputado. O sea, claramente el Consejo Nacional Electoral en ese acto había reconocido que ese ciudadano no estaba inhabilitado, y en esa condición se postuló como candidato, y bueno, hubo la elección la nueva elección que entonces en definitiva terminó con el resultado que tuvo. Bueno, pero con esa elección, digamos, aquí hay varias cosas que
organizaciones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, sacaron como clara conclusión. Es importante fortalecer la separación de poderes para que la elección sea creíble y independiente y justa, para que no ocurra como ocurrió en aquella oportunidad con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, que en esa anuló una elección, convocó una elección nueva, y además allí la Contraloría inhabilitó candidatos, digamos, todo lo que ocurrió, que otros órganos públicos asumieron funciones que la Constitución y la legislación electoral vigente reservan de manera exclusiva para el poder electoral. Por supuesto, lo que ya había mencionado es absolutamente crucial, importante, que haya una educación a la ciudadanía en torno a tener confianza en el voto, a que el voto es secreto, que el voto se cuenta bien, a que el voto se transmite adecuadamente. Es absolutamente crucial la eliminación de inhabilitaciones express, y solamente se podrían hacer inhabilitaciones si cumplen lo que dice el artículo 42 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece con toda claridad que la inhabilitación política solamente puede ser como una sentencia supletoria de una sentencia sobre otros asuntos de la persona en cuestión. Bueno, un árbitro que se comporte, que tenga más capacidad de efectivamente controlar las irregularidades, sancionando las cosas que no deban hacerse. Claramente el uso, por ejemplo, en la campaña de recursos públicos está clara y varias veces definido en la legislación electoral vigente que eso está prohibido, y sin embargo se hace, y el poder electoral no tiene ni capacidad o no tiene voluntad, pero de hecho esas cosas ocurren sin que haya mayores repercusiones. Una cobertura equilibrada de los medios de educación, derogación de cosas como la ley del odio, porque eso, por supuesto, esa es una ley que en definitiva limita la libertad de expresión. Bueno, y cabría preguntarnos, ¿aprendimos en la lección de Barina? Bueno, puede ser que hayamos aprendido, pero que ese aprendizaje no lo hemos transferido a nuestras prácticas electorales. Bueno, y rapidito aquí con esto termino. El día de las elecciones, los electores pueden seguir en la pista su voto. Y eso es una cosa que poco se difunde y poco se estimula a que efectivamente los electores sigan este procedimiento. El primer paso es que el sistema automatizado de votación le entrega al elector una papeleta, un recibo de su voto. Esa papeleta, el recibo de su voto, le permite al elector ver si lo que él votó está allí reflejado o no. En nuestra experiencia, eso funciona bien. Digo, lo que estoy diciendo con esto funciona bien, que en nuestra experiencia efectivamente son muy, pero muy excepcionales los casos de un elector diga, esto yo no voté, yo voté distinto y en la papeleta me salió con este resultado. Y eso es tan poco que, bueno, no puede asumir que eso es producto de error del elector. El elector quiso votar de una manera, votó de otra, y cuando le sale la papeleta, por supuesto, le sale la otra, la que se equivocó. Pero bueno, por la inmensa mayoría de los casos, la gente efectivamente entiende que la papeleta refleja los votos. Ese comprobante, como sabemos, es introducido por el elector en una urna debidamente resguardada. Y al final de la jornada, las máquinas
emiten un acta de votación y se produce en cada uno de los centros de votación, como dije antes, una selección de mesas que van a ser auditadas. En esas mesas, entonces, las seleccionadas, que es una selección, que esto creo que también es importante, que es una selección que se hace después de emitir las actas, no previo, antes de la auditoría ciudadana no se sabe cuáles son las cajas que van a ser, donde van a ser contados los votos. Entonces, bueno, se produce el conteo de los votos que le permiten al elector verificar si la papeleta y el acta coinciden. Nuevamente aquí, nuestra experiencia nos dice que eso ahí se produce, los resultados son, corresponden, lo que dicen las actas y lo que dicen las papeletas coinciden. La cuarta parte de esto es que cuando el Consejo Nacional Electoral publica los resultados parciales o totales de una elección en su página web, lo hace discriminado al detalle de la mesa. Resultados nacionales, resultados por estado, resultados por municipio, resultados por parroquia, resultados por centro electoral, resultados por mesa. Y esto con el propósito de que ese ciudadano que se interesó en seguir la huella a su voto, en la noche anterior, cuando vio el escrutinio de su mesa, anotó los resultados de esa mesa y lo compara con lo que publica el Consejo Nacional Electoral y puede ver si efectivamente sus votos fueron bien contados. Nosotros lo hacemos con los resultados que nos proporcionan todos nuestros observadores y lo contratamos con esto y la cosa funciona. Sin embargo, hay algunas elecciones, como el referéndum que se hizo a propósito del Esequibo, donde todo lo que el Consejo Nacional Electoral publicó fue: ahí no hay resultados por mesa, no hay resultados por municipio, no hay resultados nada. Punto. Así que ahí es absolutamente imposible que un ciudadano que haya votado en el referéndum y haya querido seguir el rastro de su voto, lo haya podido efectivamente ver. Muchísimas gracias, señor Luis. Bueno, vamos a darle la palabra al señor José Domingo Mujica, coordinador de la red electoral de la Asamblea de Educación. Bienvenido, señor Mujica. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo me voy a apoyar firmemente en la minuciosa exposición que Luis hizo de todo el sistema electoral y, por supuesto, como agregado que hizo con respecto a las tareas concretas de la observación electoral. Yo voy a hacer solo algunos señalamientos con respecto a la exposición que él ha hecho sobre, digamos, el funcionamiento del sistema electoral. En particular, él se refirió concretamente, se centró en el funcionamiento de la parte automatizada, los aspectos tecnológicos de todo el sistema electoral. Yo quería hacer un señalamiento en el sentido siguiente. Toda esa infraestructura tecnológica que es, por decir de técnicos muy calificados, como ya Luis dijo, altamente confiable desde el punto de vista técnico, no puede funcionar a cabalidad sin el factor humano, sin la intervención de los que hacen las auditorías del sistema, sin los que hacen el seguimiento digamos, de todos los pasos de la votación. En este caso le corresponde a los miembros de mesa vigilar digamos, el respeto del secreto del voto a todos los ciudadanos
y el derecho a expresarse libremente. Sin ese conjunto de factores que involucra una cantidad enorme de personas, por supuesto que siempre quedará incompleta la seguridad que técnicamente ofrece el sistema de votación automatizado, que efectivamente es un sistema que tiene fortalezas muy grandes, pero que requieren la presencia y la acción siempre del factor humano. A propósito de la referencia de Luis, digamos, a que naturalmente hay, por razones muy diversas, se convence de muchas cosas, por la vivencia que ha tenido también, etcétera. Hay un sector que tiene siempre cierta desconfianza sobre los resultados electorales, sobre el sistema electoral, le parece no fiable, etcétera. Yo voy a hacer una lectura un poquito en paralelo, un tanto señalando otros aspectos del ejemplo de Barinas. El ejemplo de la elección de Barinas, además de dar muestra de una violación espectacular de la normativa hecha por el Consejo Nacional Electoral y otros sectores del poder, al mismo tiempo mostró la enorme fidelidad, la enorme confiabilidad de los resultados electorales que el sistema de votación automatizado ejerce. Eso es una muestra, por supuesto, como siempre digo, con la intervención imposible de poner de lado del factor humano, porque la persecución de que se tuvieran las actas correctas, de que habían sido emitidas por las máquinas, y todo ese proceso que duró unos cuantos días, unos días de alto nerviosismo en el país, sin eso no hubiese sido posible utilizar el resultado que efectivamente el sistema electoral arrojaba. Bueno, eso para no hay necesidad de que repita todo lo concerniente a la manera como se ejerce la votación, cómo funciona la votación, y énfasis en hay que tener muy presente el papel fundamental del batallón de personas que tienen que intervenir para, apoyado en un sistema como el sistema automatizado, lleven a cabo una elección que tenga la más alta confiabilidad posible. Yo quiero decir ahora, bueno, me voy a concentrar entonces en lo que son propiamente las tareas de las organizaciones de observación electoral. Ya Luis avanzó algunas de las cosas fundamentales. Bueno, nosotros intervenimos, por una parte, nuestro objetivo fundamental, nuestro objetivo general, es ofrecer a todos los involucrados en el proceso electoral y a los interesados en sus resultados una evaluación independiente de la ejecución de ese proceso electoral. Cuán fiel fue a las normas que lo deben regir, cuán confiables son los comportamientos en los centros de votación, es decir, en las mesas de votación, cómo fue el comportamiento allí, y con todo ese conjunto de información que, como Luis explicaba, recogen los observadores guiados por un patrón que se les indica para hacer una observación contenciosa, ¿verdad? De la cual podemos obtener información valiosa. Con esa información, la organización presenta incluso rápidamente, después del final de la elección, un panorama al conjunto de los involucrados en la elección, comenzando por supuesto por los votantes y continuando por los candidatos, los representantes de otros países, los representantes de organizaciones internacionales, un panorama que les permita tener juicios sustentables sobre el
comportamiento de la elección en que se ha estado participando. Y tomar de allí, digamos, base para reclamos o para reconocimientos, dependiendo cómo haya sido el evento electoral que se ha observado. Nuestra tarea comienza desde las auditorías técnicas preelectorales. Allí nosotros participamos observando cómo se comporta la verificación técnica de todos los equipos, de la repartición de máquinas, en fin, toda esa que Luis mencionó, que suceden para la preparación del proceso electoral. Allí nosotros hacemos también nuestra primera parte de observación. Luego, como correspondiendo a la idea de que se trata de un proceso y no de un evento de un día, nosotros inmediatamente entramos en el proceso de observación de la campaña electoral. En la campaña electoral se pueden poner de manifiesto el respeto o irrespeto del derecho de los ciudadanos en una alta medida. O sea, el equilibrio de la campaña electoral, el respeto a los diferentes medios de comunicación que participan, que informan, que no se les violente su derecho a informar. Nosotros levantamos información sobre todo eso, ese comportamiento a lo largo de la campaña electoral, el que tenga los candidatos oportunidad equilibrada de presentar al electorado sus programas, sus propuestas, que no se les someta a actos de violencia, en fin, todo eso que está allí. Ese es un periodo de mucha importancia en la definición del respeto de los derechos del votante y de los candidatos durante el proceso, digamos, que lleva a la votación el día de la jornada. Luego, nosotros nos concentramos en la, o sea, llegaremos pues de esa manera a la observación del campo, es decir, a nuestra presencia en los centros de votación, con una, como ya Luis lo comentó, con base en una muestra hecha técnicamente, para decirlo de manera, digamos, pedagógica. La muestra consiste en tratar de hacer la reproducción, por así decirlo, de una fotografía teniendo una selección adecuada que se hace al azar de cuadros de esa fotografía cuando no es posible, porque no es posible que tengamos una cobertura total y completa del objetivo a observar. Entonces, hacemos esa observación de la jornada electoral y rápidamente procesamos esos datos. Nosotros tenemos una base suficientemente tecnificada como para tener relación permanente con nuestros observadores y recoger en tiempo breve las anotaciones que ellos hayan hecho de la observación de la mesa que les correspondió observar. Con eso elaboramos rápidamente un informe y su versión preliminar la damos o al final de la elección el mismo día o transcurrida unas pocas horas en las primeras horas del día siguiente a la elección. Me parece importante que el conjunto de involucrados en la elección tengan en el menor tiempo posible una evaluación de ese proceso independiente del que da el Consejo Nacional Electoral. La otra tarea que continuamos haciendo, todavía nosotros no nos quedamos con solamente ponerle fin
con la observación del día de la votación, sino que nosotros vemos con mucha atención el respeto del resultado electoral. Nos referimos en concreto a que se respeten los electos, existe el conteo de votos que arroja el proceso electoral, y luego que se respeten los derechos de los electos. Porque una práctica que lamentablemente hemos visto ya en varias oportunidades, en varias elecciones, es que se interfiere los derechos de los electos, de manera que terminan con una, por decirlo así, con cargos disminuidos, cargos chucutos. Les nombran autoridades por encima de las que ellos tienen, arremetiendo contra digamos, los derechos que les da el ser electo gobernador o alcalde o lo que sea. Entonces nosotros hacemos hasta un buen tiempo después, un seguimiento del respeto de los derechos de los que han sido electos en una elección. Pensamos que es una base, digamos, importante para que el país tenga una conciencia completa de cómo ha sido el proceso electoral y en qué medida sus resultados han sido atendidos y respetados por las autoridades de todos los poderes. Bueno, yo creo que con esta breve resumen de nuestra tarea podemos concluir. Gracias. Gracias, señor José Domingo. Bueno, vamos a abrir el espacio para la conversación. Por el chat hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. Creo que son todos comentarios. Tenemos 25 mensajes. No hay preguntas. A quien sale que quiera preguntar, pues adelante para iniciar la conversación con los dos panelistas, que por favor les voy a pedir que pasen al frente. Yo sé que las sillas no son muy amigables, pero... Vamos a poner al lado para no correr el riesgo de caer donde la silla. Como parte de la dinámica. Esperamos cambiarlas próximamente. Tras todas las observaciones que nos han hecho, sí. Con las sillas. ¿No hay ninguna pregunta en sala? Ok, adelante. Felicitaciones, muy buenas ambas exposiciones. Yo coincido con ambos que el sistema automatizado es muy eficiente y confiable. Y de ahí viene dos preguntas. Una, hace unos años, alguien que dirigía una organización, SDATA, hacía una observación de que los centros de 1 y 2 mesas tenían un comportamiento atípico en relación con el resto del país. Recientemente el profesor Pablo Aure de la Universidad Católica no, de Carabobo, hace la misma observación, dice, estén pendientes, hay como 15.000, la mitad de los centros de votación son de 1 y 2 meses y mesas de manera que se han comportado en el pasado de una manera distinta. Entonces es una primera pregunta que quería hacerle, pues si ustedes comparten o han visto ese comportamiento atípico de los centros de 1 y 2 mesas en relación con el resto. Y la otra, el señor Mujica decía, siempre se requiere la presencia del factor humano. Yo estoy de acuerdo que hay que apoyar y acompañar, pero no debería ser con el sistema automatizado que fuera inviolable, ¿verdad? Porque yo soy digo que el mejor amigo de la oposición es la captahuella. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra cédula tiene muchos elementos de seguridad, pero lo que no puede darle el gobierno a la gente son 2 huellas o 3 huellas, ¿verdad? Es la misma huella. Por ahora. De manera que sí, por alguna razón
el testigo, y esa es otra cosa, ustedes que han observado tantas elecciones, es cierto que llegan en un momento del día y sacan a los testigos de la oposición y se ponen a firmar el cuaderno y a votar por los otros. ¿Es eso cierto? ¿O eso es un mito que riegan ellos, verdad? Para que la gente no confíe. Yo creo que si el sistema obliga a poner la huella para abrir la máquina, bueno, si no hay huella, nadie abre la máquina. Pues pueden firmar todo lo que quieran, pero nadie puede activarla para hacer los votos. Entonces, esa es la segunda parte. ¿Ustedes confían que la captahuella garantiza que solamente pueden votar los que estén allí presentes con las huellas de ese padrón de esa mesa? Hay otra pregunta por el chat, vamos a acumular unas 2 o 3 para responder. La señora María Eugenia Escalona pregunta, si ustedes podrían explicar detalladamente las funciones que corresponden a los siguientes organismos electorales: juntas electorales regionales, municipales y parroquiales. Perfecto. Bueno, yo quería referirme a la segunda pregunta que hizo. Eso no es porque escribe la primera, sino que me la va a tener que recordar porque ya se me olvidó. Lo que le quería decir que, mire, usted recuerda el viejo dicho: echa la ley, echa la trampa, echa la norma, echa la... No hay sistema automatizado, digamos, por muy pensado que esté por los ingenieros los detalles, que no tenga siempre alguna manera de violar. Y es allí donde yo digo que el factor humano es fundamental. Porque, aunque es sumamente difícil que poner a que aparezca una huella distinta, bueno, a veces se inventan. Entonces, si no hay la vigilancia de los que ahí están, ¿verdad? Los que cumplan su papel, un papel, por ejemplo, fundamental, los miembros de mesa, y por otra parte los testigos de los candidatos. Si no hay una intervención de esto, bueno, y si se apropian de una mesa los partidarios de un solo lado y son unos delincuentes electorales, bueno, se les ocurre que no ponen el dedo pulgar, sino que ponen el índice o cualquier otra patraña de ese tipo. Y repito, esos sistemas, un sistema de votación como ese y como cualquier otra en cualquier parte del mundo, si no tiene el factor humano que lo vigile, siempre es posible violarlo. Esas violaciones, de todas maneras, se dan según hasta donde nuestra observación, nuestra experiencia en esto puede apreciar. Siempre cuando se dan en proporciones relativamente bajas. O sea, no son ese fenómeno de que en todos lados se apropian de la mesa y entonces empiezan a hacer pasar a los que no son, o a forzar la votación de la gente, lo obligan a acompañarlos hasta el sitio de voto, y los chantajes.